Características generales de población. Para completar los datos de la sección 4, características generales de la población, debes prestar atención a lo siguiente. Cada una de las personas que vive en este hogar debe ser entrevistada. Los niños menores de 12 años pueden recibir la ayuda del jefe o jefa de hogar. Veamos los puntos claves de las preguntas de esta sección. El nombre y apellido de la primera persona por entrevistar debe corresponder a la primera persona enlistada en la sección 4. Datos de población, literal A, identificación por persona y fila 1. Toda la información que recojas debe corresponder a esa persona. Continúa con el registro de las demás personas sin pasar por alto el orden de la lista. La información de la primera persona corresponde a la enlistada en la misma sección. En la subsección A, identificación por persona, y en la fila 1, página 4 del cuestionario censal. Sigue el orden secuencial de las preguntas. Comienza por el jefe o jefa de hogar. Para las demás personas registra los datos de acuerdo con el orden establecido por su relación con el jefe o jefa de este hogar censal. Registra la edad exacta de la persona, años cumplidos. Si en ese hogar censal hay niños menores de 1 año, registra 0. Ten en cuenta los saltos en las preguntas 5 y 8. Recuerda, hay varias alternativas de respuestas en la pregunta 9. La discapacidad es permanente por más de 1 año e impide que una persona realice actividades que otros harían sin dificultad. Si una persona menciona que le duele una parte del cuerpo, que tiene que usar lentes porque no ve bien, o un audífono para oír porque no escucha bien, no la registres como una persona con discapacidad. Si en ese hogar vive una persona sordomuda, registra la alternativa 4 y anota esa información en el casillero de observaciones. Continúa con la segunda parte, preguntas de la 11 a la 13, de la sección 4, datos de población, literal B, características generales. Sigue el orden secuencial de las preguntas. Ten en cuenta los saltos de las preguntas 11, 12 y 13. En la pregunta 11, debes leer las alternativas de respuesta de esta manera. ¿En dónde nació? Marco Méndez. ¿En esta ciudad? ¿En otro lugar del país? ¿O en otro país? En este ejemplo, el informante nació en Bolivia. Por eso, debes preguntar por el año en que llegó al Ecuador. En la pregunta 12, debes leer así las alternativas de respuesta. ¿En qué lugar vive habitualmente Marco Méndez? ¿En esta ciudad? ¿En otro lugar del país? ¿O en otro país? En este ejemplo, el informante vive en la misma ciudad. Marca con una X en la alternativa 1 y pasa a la siguiente pregunta. En la pregunta 13, lee las alternativas de respuesta de esta manera. Hace 5 años, ¿en qué lugar vivía habitualmente Marco Méndez? ¿En esta ciudad? ¿En otro lugar del país? ¿O en otro país? En este ejemplo, el informante vivía en otro lugar del país. Marca X la alternativa 2. Luego haz la pregunta de esta forma. ¿En qué provincia? ¿En qué cantón? ¿En qué ciudad? ¿O parroquia rural? En este ejemplo, el informante vivía hace 5 años en la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil y Ciudad Guayaquil. Anota estos nombres. Ten en cuenta que si estás con un niño menor de 5 años, no debes hacerle la pregunta 13. Marca X en opción 4 y continúa con la siguiente pregunta. Fíjate en estos ejemplos. 1. Un niño menor de 5 años que nació en Colombia y vive habitualmente en el hogar censal. 2. Una persona que nació en Guaranda, Bolívar, vive habitualmente en el lugar donde está siendo empadronada. Y hace 5 años vivía en Napo, Tena. Una persona que nació en España y vive habitualmente en el lugar que está empadronado. Y hace 5 años vivía en Guayaquil. Continúa con la tercera parte, preguntas de la 14 a la 18 de la sección 4, datos de población, literal B, características generales.
No olvides seguir el orden secuencial de las preguntas. En las preguntas 14, 15 y 18 se admite más de una respuesta. Si el informante responde que habla un idioma o lengua indígena, pregunta inmediatamente: ¿cuál es el idioma o lengua indígena que habla? Pregunta 15.1. Si el informante desconoce el nombre del idioma o lengua indígena que habla, registra no sabe. No lea los nombres de los idiomas o lenguas indígenas. En la pregunta 16 se puede presentar 3 casos. 1. Si el informante se identifica como indígena, continúa con la pregunta 17. Si el informante se identifica como no indígena, afroecuatoriano, montubio o mestizo, y tiene 5 años o más, pasa a la pregunta 19. 3. Si el informante es menor de 5 años, pasa a la pregunta 18. Recuerda, no hagas ninguna marca ni anotes ningún dato en los campos uso INEC. Si en la pregunta 16 el informante responde no sé, vuelve a leer las preguntas con sus alternativas de respuesta. Sé insistente. Si el informante desconoce el nombre de la nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece, registra no sabe. No leas los nombres de las nacionalidades o pueblos. En la pregunta 18 se admite más de una respuesta. Esta pregunta se realizará solo para niños menores de 5 años y la persona que responderá será el informante calificado del hogar.